El avión de papel desde Maldonado, Johanna Holt, ¿cómo está? ¿Anda bien? Supongo que hará un poquito de frío también ahí, ¿no? No hace tanto frío. Hoy estuvo más lindo. Lo que pasa es que Johanna Holt va a nadar todos los días a mar abierto, entonces esto le parece que está bárbaro. No, solo voy a correr al aire abierto. No, ahora nada de suspendido el mar hasta nuevo aviso. Ah, ¿suspendiste el océano abierto? Sí, porque hay una asociación que fundamos una amiga y yo que se llama NAC, que es Nadadores de Aguas Calientes. Al contrario de los nadadores de NAF, que son de agua fría y nadan todo el invierno. Ah, perfecto. No, está muy fría el agua, muy fría. Pero nadamos en la piscina calentita, ¿no? Se nada todo. Yo también, yo soy de piscina calentita, pero bueno, está también ¿Sos del NAC? el escritor Nicolás Alberte, que está ahí, no sé si sigue, vive en La Pedrera, y él nada, se pone el traje de neopreno, y bueno, Johanna Holt había visto yo con el traje de neopreno. Sí, pero máximos tamaños. Después es algo que depende de cada uno cuánto aguantás la temperatura tan baja, ¿no? Sí. Pero bien, gustos son gustos. Bueno, muy bien. ¿Y qué trajiste para hoy, para el avión de papel, Johanna Holt? Hoy traje un clásico de clásicos. La persona en el top ranking de las traducciones en el mundo está en el puesto 2 y es Julio Verne. Ah, mirá. Sí, después de Agatha Christie. Y el puesto 1 será la Biblia. Agatha Christie. Ah, Agatha Christie. Sí, eso lo encontré como dato y me llamó muchísimo la atención. Porque bueno, yo lo tenía obviamente como un clásico, pero bueno, desde el siglo XIX, imagínate toda la cantidad de libros que se han publicado. Sí, claro. Aparte, bueno, escribió 65 libros, impresionante, toda una vida escribiendo este tipo de literatura que vamos a ver, que bueno, en un principio se decía que era para niños o para jóvenes, ¿no? Directamente. Claro. Pero hay autores que dicen que no se lo puede catapultar o encasillar en literatura infantil porque hay muchísimos contenidos dentro que es para todas las edades, en realidad, ¿no? Sí, más que infantil o juvenil, ¿no? O sea, pero juvenil, hay para todas las totalmente. edades. Sí, hay para otros que son adultos, digo, por ejemplo, no sé si leíste Miguel Strogoff, eso claro, no es para jóvenes, totalmente, me parece, totalmente. Pero en un comienzo empezaron con su editor, porque trabajó mucho de la mano con Pierre Jules Hetzel, que fue su editor, y empezaron a escribir no empezó con libros en sí, sino como capítulos y adelantos en una revista francesa, Le Magazine d'Education et de Récréation, perdonen mi pronunciación. Claro. Y bueno, y ahí iba haciendo adelantos y luego se compilaban en libros, porque cuando llegaban a fin de año hacían el libro. Sí, será la novela folletinesca, ¿no? Digamos, casi claro. Folletines, ¿no? Del siglo XIX. Exacto, y después, bueno, también estaba muy cuidado el tema de las ilustraciones, o sea, cuando hacían la compilación de los, ponele 47 capítulos de la novela, lo hacían con tapas duras, encuadernaciones de color, incluso con carteles publicitarios. La ilustración estaba muy cuidada, que era como un marketing, ¿no? Claro. Muy antiguo, pero es divino ver las imágenes que uno ve en internet de las primeras publicaciones, y son una belleza. Sí, porque tenía que ver con la masificación, digamos. Está muy bien lo que se dice en marketing, porque era eso. En el siglo XIX se da, por un lado, el desarrollo de la prensa. A través de la prensa, de las revistas, empiezan a aparecer estas formas de ¿cómo es? De darle otro formato al libro, ¿no? A través de esos folletines que decís vos, estos episodios. Y también todo esto no podría ocurrir si no fuera que mucha más gente del siglo XIX empezó a leer y a escribir. Totalmente, sí. Fue masificado, claro, porque llegó a todas las capas de la sociedad. Claro. O sea, en el fin del siglo XIX fue la primera vez que se ponen también planes de estudio, sistemas ¿no? Surge la escuela. Surge la escuela, claro. Con la revolución industrial, exactamente. También, exacto. Es toda una cadena. Y también esto de lo técnico, la máquina, el impulso de la modernidad, el positivismo científico, todo esto está alrededor de toda la obra de Julio Verne. Claro. ¿No? Ahora vamos a hacer un repaso porque también es algo bastante notorio en sus libros, como las anticipaciones o inventos que él ya fue desarrollando en sus libros y luego se crearon de verdad, ¿no? Como el submarino, el helicóptero, incluso, bueno, el ascensor, el rompehielo, la llamada telefónica, así como, ¿no? Entre dos personas, o sea, montones de cosas que fue dejando en sus libros, incluso
descubrimientos o conquistas de lugares que fueron narradas, luego sucedieron. Es increíble. Bueno, Verne creo que, por lo menos yo le leí una frase de Verne que decía que todo lo que un hombre imagina, otro lo puede realizar en algún momento. Sí, mira, yo justo había señalado una frase de él que decía, nada como imaginar para crear futuro. Lo que hoy es utopía será carne y sangre mañana. Claro. O sea, todo, o sea, y aparte sobre la imaginación, fue como algo también, yo estuve leyendo que tiene él una autobiografía que escribió, que se llamó Recuerdos de Infancia y Juventud. Son 18 páginas, se encuentra en internet fácilmente, y él cuenta cómo de niño tuvo un desarrollo increíble de la imaginación, y más que nada todo pensando en el mar, pensando en los veleros, era como su obsesión, los viajes, y de hecho están uno y otros libros, ¿no? Los naufragios, y bueno, y él vivía en Nantes, nació en Nantes, y luego fallece en Amiens, y tiene, bueno, este río Loira que desemboca en el Océano Atlántico, y tenían un puerto, y bueno, y con su hermano, iban al puerto y se maravillaban de todos los veleros, y un día entraron a uno, y él, nada, uno lo lee y dice, qué emoción, las escotillas de la bodega están abiertas, se habían metido en un buque de 3 palos, dice, los olores que se desprenden, donde se mezclan, el alquitrán con las especias que traen de las Indias, todo eso lo iba maravillando, claro, y le despegaba la imaginación. A él el hermano, pasaban horas pensando qué iban a hacer. Y después, bueno, lo fue plasmando. Incluso, bueno, él tiene algunos viajes, porque se dice, no, Julio Verne no salió, y es verdad, no viajó tanto, ¿no? Viajó a Inglaterra, a Escocia, fue a Escandinavia, fue hasta Nueva York, en ese viaje mítico como hizo el Titanic, de Liverpool, que era donde se salía de Europa para América, y llegó a Nueva York y dice, solo estuve 7 días, porque pude pagar un boleto como muy barato, ¿no? Como de oferta, y se lamentaba porque había podido estar en Estados Unidos muy poquito, en Nueva York, y esos fueron sus viajes. El tema es que él era un ávido lector de todas las revistas de ciencia, los manuales, los relatos de viajes, se encontraba con exploradores, todo el tiempo esa era su vida, y lo desarrolló ávida, o sea, con detalle todo, ¿no? Porque todo lo que es la vida animal, los lugares, los mapas, él se propuso, o sea, en este libro que yo te digo, en la autobiografía, dice que él se propuso pintar toda la Tierra, el mundo entero en forma de novela, imaginando aventuras especiales en cada país, creando personajes especiales según en los medios en que actuaban. O sea, cada vez que relataba un lugar lo hacía con la precisión de geográfica, ¿viste? Científica, enciclopédica de la época también. Sí, como de sintetizar todo a través de, y dramáticamente sintetizarlo a través de una historia. Totalmente, por parte de las historias son impresionantes, los personajes, ¿no? Fuertes, dramáticos, hay de todo, ¿no? Y un poco, te estoy escuchando, yo no sabía todo eso de Verne, la verdad, pero es un poco en el siglo XIX también está Balzac en una cuestión más, digamos, más seria o más de alta cultura que se planteó hacer la comedia humana, ¿no? O sea, se planteó tratar de hacer 100 novelas que no llegó, donde ibas a reflejar toda la sociedad. Qué bárbaro. Bueno, Verne también se lo plantea, dice, tengo que vivir 100 años para escribir todo lo que pretendo, claro, y vivió hasta los 77. Él también se fue a estudiar a París, se fue a estudiar Derecho, pues su padre era abogado, pero allá en París, como que un poco la literatura lo sobrepasó, las librerías, las cafeterías, todo lo que vivía, y ahí decidió que la literatura lo que lo iba a hacer triunfar de alguna manera, ¿no? Igual tardó un poco, porque, bueno, hizo otros oficios, pero en un momento se dedicó, y bueno, esta alianza con Pierre-Jules Hetzel fue lo que le ayudó, ¿no? Porque los dos como un poco se basaron, él escribía y el editor le decía, bueno, este personaje sí, este personaje no. Tenía un libro por año, escribió. Sí, lo que me estoy sorprendiendo son los primeros libros que sacó, porque me sorprende que el primer libro es 5 semanas en globo, el segundo Viaje al centro de la Tierra, el tercero La Tierra de la Luna, ¿son todos los famosos? Son todos los famosos. Sí, al principio. El quinto, Los hijos del Capitán Grant, el sexto, 20.000 leguas de viaje submarina. Son los mejores, los primeros. ¿Sí? Impresionante. Impresionante. Y muchos llevados al cine. Vos decías Miguel Strogoff. Yo le decía Miguel Strogonoff cuando era niña, no, siempre lo asociaba. Hasta el día de hoy me cuesta leerlo y sacarle de eso. A mí me encantó. Miguel Strogoff me gustó tiene, mucho.
no sé, las máximas versiones en la... Una y otra vez lo llevaron a la pantalla, es impresionante. ¿Ah, sí? Sí, estaba leyendo eso como dato. Bueno, Viaje a la Luna, lo llevaron... no sé si te acordás la película de Georges Méliès, las películas de cine mudo, Claro. que son las primeras películas con guión, Ujú. ¿no? Donde están actuando, también se puede encontrar en YouTube muy En fácilmente. YouTube, sí, la de Méliès. Méliès es como que el creador del cine. Ujú. Claro, obviamente cine mudo, cine blanco y negro, y es la primera vez que como que se edita, ves cortecitos, Ujú. pero todo sucede en un mismo plano, todos son actores que están en distintos como niveles de altura, Pero con efectos especiales ya, en esa época. y tiene algunas cositas, porque edita y pasan cosas, ¿no? Hay cambios y hacen cosas, está muy buena esa película, y también hay un fotograma muy cómico o muy peculiar, o que nos podemos acordar, que es la bala o el Sí, cohete, la bala de perdón, cañón que le pegan en el ojo de la luna. exacto, Espectacular. que pega en la luna. Ujú. Y el viaje a la luna es increíble también, ¿no? Incluso, bueno, anticipa que de poner donde está ahí en Houston, el Cabo Cañaveral, sería el lugar para Sí. lanzar. Hay una serie de datos o de medidas que Sí. dio que no anduvo tan de nuestro, o sea, No anduvo tan errado. No para nada. Ujú. No, incluso ese de viaje a la luna, porque tiene dos, viaje a la luna. De y la Tierra a después- la Luna y el otro se Sí. llama el viaje a la Luna, creo que llamó, ¿no? Sí, ahí está, alrededor de la Luna. Alrededor de la luna, exacto. Y ese es de 1870, ¿no? Y está muy bueno porque también ve eso que al viajar los tripulantes primero quedan atrapados en la órbita, luego, bueno, deciden que van a ver el otro lado de la luna, ¿no? Porque nosotros, es verdad, La siempre cara vemos el oculta de la mismo luna. lado de la luna. The Dark Side of the Moon. Exacto. Entonces, al dar la vuelta, encuentran que hubo vida, ¿no? Porque justo estaba oscuro, pero Claro, no. estalla un bólido. Es lo que se decía de los selenitas, que eran De los los habitantes de la selenitas, Luna, los selenitas, exactamente. Selene. Ujú. Y ahí ven que la luna tuvo continentes, ciudades, esa vida selenita, ¿no? Y después, bueno, después va, como es, después aterrizan y los rescata o sea, van y vienen, ¿no? Ujú. Y los rescata la marina, etc. Está muy, muy interesante este. Y bueno, y después tiene también, bueno, la que le damos el título de la columna, 20.000 leguas de viaje submarino con el Capitán Nemo. 20.000, sí, Esa impresionante. es tremenda. Impresionante. Tremenda. Ujú. Incluso toda la narración, porque navegan todos los mares y tiene, no sé cuántos animales marinos que va describiendo, todos los lugares. O sea, porque él quería como eso, desarrollar la Y el geografía submarino del es mundo. como un edificio, digamos, van caminando y pasan de todas cosas, está lleno de cosas. Sí, y van navegando, y van, ¿no? Y ahí es un poco también el tema del submarino eléctrico, que se va cargando con energía solar. Mm. Es increíble. El Incluso también Nautilus. aparecen escafandras, los fusiles no, las armas de balas eléctricas, Ujú. aire abajo. El Capitán Nemo, Nemo capitán? que en latín quiere decir nadie. Sí, exacto, ¿viste? Es raro lo de Nemo. Y ¿sabes una cosa? Una legua es una medida, ¿no? De distancia. Pero es la distancia que se recorre a pie o a caballo durante una hora. Ujú. Nada que ver con el mar. O sea, el título es medio raro, ¿no? Ah, perfecto. Sí. Leí eso, ¿no? Mirá qué Que interesante. Bueno, sí, es una forma también de... Sí. es medio claro, como dejarlo medio como en suspenso o medio misterioso, ¿no? Ujú, ujú. Eso me pareció bueno, ¿no? Y bueno, y van la nave es el Nautilus, donde Ujú. caen, porque está todo narrado en primera persona por el profesor francés Pierre Aronnax, que es un biólogo, que, bueno, son hechos prisioneros por el Capitán Nemo cuando caen encima del submarino y piensan que es una ballena o un animal, y es el submarino. Y bueno, y el Capitán Nemo los toma como prisioneros, ahí van por todos lados, y luego se escapan. En un momento se escapan y terminan bien inconcluso, ahí no se sabe qué pasa con el submarino. Pero bueno, hay que leerlo de vuelta, quizás. Esto Sí. despierte la lectura por Julio Verne. Impresionante. Bueno, yo cuando era chico tenía un capitán de 15 años también. Me acuerdo que me gustó mucho. ¿Y cuál más tenía? Bueno, y los hijos del Capitán Gran, no sé por qué también. Ah, creo Mira. que estaba estaba la película. No, la verdad que no me acuerdo. Sí, en la Pero casa de mi abuela el que estaba... volví a leer 2 veces Sí. fue Miguel Strogoff. Miguel Strogoff lo leí 2 mirá. veces o 3, no sé. Qué Es bien. muy bueno, salvo por el penúltimo capítulo, que siempre me hubiera gustado ¿Por decirle qué? a Verne. No entiendo, ya más grande lo volví a leer el libro y, Sí. y tuve la misma impresión. El libro es
tiene una intensidad imparable, no se termina nunca, va a una velocidad siempre sostenida, siempre están ocurriendo cosas, hasta que cuando llegamos al penúltimo capítulo, por alguna razón baja la intensidad y hay toda una cosa como que media como aburrida y se conversa y tal cosa y tal otra. Y después el último retoma y termina ahí. Pero siempre me llamó la atención qué pasó con ese penúltimo capítulo. A lo mejor alguien lo escribió, no lo escribió él solo, andás a ver. Claro. O se le ocurrió al editor que había que bajar un poco la tensión antes de capaz que sí. O alargarlo porque precisaban un número más también para el folletín, por ejemplo. Entonces, lo que pasa ahí es que conversan mucho, pero ves que no está pasando mucha cosa, ¿no? Porque en cada capítulo él estaba, o sea, en cada capítulo de cada libro lo que hacía era darle mucha intensidad, te dejaba como, todos son así intensos, ¿no? Exacto, la estructura folletinesca, que es la idea, digamos, que después fue exacerbada, de que cada capítulo, digamos, el personaje termine colgado en barranco. Eso sería lo, ¿no? Claro, te deja ahí en suspenso. Tendría que ser como ahora las series. Exacto. Cada capítulo te deja lo mismo. Y como las series también, capaz que le pasó eso a Miguel Strahoff, a veces se pone algo de relleno. Claro. Para alargar por otras razones, que no sé cuáles son. Bueno, él decía que escribía en cada capítulo hasta la mitad de la hoja. O sea, sus textos iban hasta la mitad de la hoja. Porque luego reservaba un espacio para todas las correcciones y sugerencias del editor. Mira. Entonces era así, él escribía así, siempre con espacios para ir trabajando la idea. Y bueno, así fueron haciendo todo, ¿no? Claro, es como una cuestión media casi industrial, ¿viste? ¿No? O sea, ahí no hay una cuestión digamos, de autor, sino la idea es que el producto tiene que estar saliendo, y punto. Claro, incluso también le decía, ¿no? Porque los personajes, bueno, en algunos, por ejemplo, Nemo tenía como una descendencia polaca, y no sé, con la guerra y todos esos temas políticos, y el editor los atenuaba un poco, ¿no? Entonces, bueno, iban negociando. Era como el lector sensible hay ahora en las editoriales, ¿no? Ahí va, más esto o menos. No, hay una cuestión política, esto el público no le puede gustar. Y bueno, fíjate, aparte todo lo convulsionado, ¿no? De fines del siglo XIX. Sí. Bueno, Europa estaba, no sé si no estaba peor que ahora. Bueno, y Nautilus pasa a 80 kilómetros de Uruguay, ¿sabes? Ah, no sabía. Sí, en todo ese recorrido, porque van por todos lados y pasan, bueno, hasta la Antártida, que no se llamaba así, ¿no? Antes, en el Polo Sur, y bueno, llegan las costas de América y pasan, parece, a 80 kilómetros de Uruguay. Así que, y después hay otro que se llama El Faro del Fin del Mundo, donde aparecen personajes argentinos. Ah, claro, porque El Faro del Fin del Mundo es el que está ahí en Ushuaia, ¿no? Exacto. Es ahí, que se llama ahora, sí. Sí, se llama así. Se le puso así, él, que es en la allá donde está se juntan el Atlántico y el Pacífico. Ah, vivían unos piratas. Dice que El Faro del Fin del Mundo fue una novela póstuma. Sí, de Julio Verne, modificada un poco por el hijo. Mirá vos. Sí, el hijo también después. Michel Verne. Le publica también París en el siglo XX, en el siglo XXI, perdón, que no, el editor no la quiso publicar, la publica el hijo. Impresionante. Así que bueno, parecen personajes argentinos, siempre hay argentinos. Siempre hay un argentino. Todos lados. Siempre hay un argentino, sí. Siempre hay un argentino que gana la banca. Están todos lados. Bueno, y otro tema que también lo obsesionaba era el tema de los naufragios. Y la verdad que yo me puse a pensar también, ¿no? Todo el tema de que no sé, busqué mis recuerdos de las lecturas de Robinson Crusoe y la isla, las islas y todo lo que pasaba con esas personas. Era no sé, bastante, no sé si inspirador, pero era bastante entretenido, bastante misterioso, cómo hacía una persona para sobrevivir y todo lo que le pasaba, ¿no? Y tiene un libro que se llama Escuela de Robinsones, que trata este tema, porque incluso Julio Verne dice que le hubiese encantado ser náufrago. Perdone, los hijos del Capitán Grant, yo me estaba acordando, los hijos precisamente van a buscar al Capitán Grant que hizo un gran naufragio, entonces tiene que ir por todo, como Marco atrás de la madre, ¿no? De la Peña de los Andes, ellos tienen que ir por toda la tierra buscándolo. Claro, siempre hay viajes. Naufragando, sí. Y bueno, Julio Verne le hubiese encantado ser náufrago. Y dijo, y es más, y capaz que ni haría fuego, ni haría señales, así no me vendrían a rescatar tan pronto. Tenía eso también, no sé, como experimentar a ver qué podía llegar a pasar. Claro. En fin.
Y bueno, después tiene viajes al centro de la Tierra, la vuelta al mundo en 80 días. Esta la han llevado al cine más de una vez, la última en el 2004 con Jackie Chan, yo me acuerdo. Pero aparte, no nos daban los días decíamos, ¿cómo hacían el mundo en 80 días? No sabíamos. Era todo un tema matemático, de tiempo. Pero la célebre, digamos, en una versión con David Niven y Cantinflas haciendo, ¿no? Es verdad. No me acordaba de eso, porque bueno, súper reversionada. Totalmente reversionada, sí. Sí. Bien, y después, algo que también me llamó la atención, hablando de las inspiraciones, ¿no? Más allá también de la época y todo, parece que tenía una maestra, Madame Sabine, que a los 6 años, en la escuela, le contaba a todos sus compañeros, como historias de su esposo que había desaparecido. Se contaba, ¿no? Que también quizás que hubiese naufragado, capaz que estuviera en una isla, le contaba siempre o cosas que le hubiese pasado a su esposo en el mar. Entonces parece que eso un poco fomentó también esta vocación como por todo lo que es el mar, por todo lo que son estas historias fantásticas. Sí, bueno, yo te escucho y es un poco paralelo a lo que hacía Emilio Salgari también, que sin moverse de su casa, él decía que ponía un escritorio que se movía un poco, eso dice la leyenda urbana, ¿no? Esa es la leyenda. Y con eso ya él se imaginaba que iba en todos esos viajes, ¿no? Sin salir de Claro. casa. Totalmente, y le llevó a la vida de todo el mundo también, ¿no? Y era el siglo XIX, una época en que también estaba todo como no se había conquistado todo el planeta, toda la Tierra, ¿no? Entonces cada vez la geografía, los atlas iban cambiando, se iban aprendiendo más montañas, más ríos, ¿no? La fuente Claro, imagínate, él cita el Polo Sur y no se llamaba Antártida. Claro, exacto. No, ponele. Mínimo, ¿no? Sí, después fue en 1911 que Roald Amundsen llegó y... O también, yo no sé si sabrían que abajo en la Antártida hay tierra y en el Polo Norte no, por ejemplo, no, eso no sé si... Claro, porque no lo habían descubierto. Claro. Sí. Mi abuelo fue a la Antártida en 1917. ¿En serio? Sí, fue 2 veces como telegrafista en las expediciones de Wilkins. ¿Mira? Sí, hay unas fotos ¿viste? De la revista El Mundo Uruguayo, esas antiguas. Bueno, hay unas fotos donde está mi abuelo y toda la expedición, con unas camperitas de cuero parados arriba de una ballena que la habíamos aeñado. Sí, yo no sé cómo aguantaban. Johanna Hall, ¿viste? No tenía traje de neopreno y se tiraba al agua. Claro, tenía que haber tomado esa raíz de de aguantar más el frío. Buenísimo. Bueno, Julio Verne, ¿algo más? Es impresionante Julio Verne, es una cosa maravillosa. La verdad que es impresionante. Había seleccionado un pequeño cuento que me pareció súper así, para ver un poquito su manera de escribir, muy cortito porque era la primera parte, que se llama Fritz Flack. ¿Sabes por qué se llama Fritz Flack? No. Porque Fritz es la onomatopeya con la que Verne representa el sonido del viento, y Flack la de la lluvia. Entonces, en una noche de tormenta, él inventa una ciudad llamada Luktrop, que también inventa cosas, ¿no? Que es mucho también de esto de, no sé, me parece de algunas movimientos, no sé si movimientos, estilos, ahí está, de inventar palabras. Que uno no sabe de tipo de neologismos, sí. Sí, ahí van neologismos, ¿no? Que dentro de esa narrativa quedan bien, porque yo qué sé, no queda aquí, se amalgaman bien. Es que es un recurso poético, inventás palabras que dentro de determinadas dimensiones o climas son aceptadas fácilmente. Exacto, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Que lo leí y digo, bueno, una palabra más, yo qué sé, son tantas nuevas, viste, tanta descripción nueva. Y dice así, mirá, Fritz es el viento que se desencadena, Flack es la lluvia que cae a torrente, la ráfaga que resuena arquea los árboles de la costa volsiana y se estrella contra el costado de las montañas de Crima. A las piedras altas a lo largo del litoral las carcomen las olas del vasto mar megalócrido. Fritz Flack. Y termina, este es Luktrop, habitaciones, chozas miserables dispersas en el campo, en medio de retamas y brezos, como en Bretaña. Pero no estamos en Bretaña, estamos en Francia, no sé, en Europa lo ignoro. En todo caso, no busques Luktrop en el mapa, ni siquiera en el Atlas de Stieler. Misterioso, ¿no? Queda ahí. Impresionante. Me encantó. Con muy poquito recurre a la imaginación.
Impresionante. Exacto, ¿no? ¿Y Y de cómo la se llama el cuento tormenta, ese? esas palabras raras. Continúa el cuento igual, obviamente, ¿no? Sí, continúa. Yo hice Ujú. leí Perfecto. 3 parrafitos, Impresionante. 3 parrafitos. Sí, Así sí, que sí, bueno. sí. Qué bárbaro, che. Pero por otro lado, ¿sabes qué me estuve pensando también con esto de que uno dice, ¿no? Quizás a veces incluso critica el tema enciclopédico o el tema de, ¿no? De alentar el trivia, de saber datos, de saber todos estos temas geográficos, ¿no? Esta exacerbación de datos que uno hoy por hoy puede googlear y encontrar rápidamente. Claro, pero en aquella época no existía Google, por eso digo, También. por ejemplo, como dijo alguien ahora como Borges no repercutiría en nada, digamos, porque, digamos, no parece maravilloso, pero en esa época ser un experto de geografía no era fácil. Pero ¿sabes una cosa? Ujú. Voy a quebrar una lanza por la memoria y el saber enciclopédico. Porque los nuevos avances o los nuevos estudios en ciencias cognitivas dicen que tiene que haber una base de conocimientos básicos de todo el mundo que te sirvan como la estructura del pensamiento para poder pensar en otras cosas. Porque no tenés que, o sea, si vos buscas todo en Google, ¿no? Hasta las tablas, hasta los significados, hasta todo, y no lo construís o no lo asociás con pensamientos, ideas, no estructurás ese conocimiento, no lo construís en Sí, vos mismo. y no ejercitas el músculo del cerebro, Exacto, digamos, ¿no? Es lo exacto. que pasa hoy escuchaba sobre la IA, la inteligencia Es artificial. No es lo mismo trabajar mejor con la IA que no trabajar para que trabaje la IA. El cerebro se atrofia en uno de los casos. totalmente. No se crean redes neuronales que pasan de la memoria de corto plazo, que es la que trabajamos, la que estamos viviendo todo el día, no pasa a la de largo plazo. Entonces, eso no te permite pensar, no te permite abstraer, no te permite a vos mismo criticar, inferir, ¿no? Entonces, alentamos esa búsqueda rápida, pero no alentamos la construcción de conocimiento, que se da con esto, ¿no? Con conceptos, con saber cosas del mundo, ¿no? Y obviamente basados en el interés, no es la memoria por la memoria, ¿no? Claro, es una forma, digamos, de eso, de ejercitar un músculo. Sí, totalmente. Es Entonces así. hay que saber cosas, ¿no? Ahí hay que averiguar, ¿no? Y sobre todo hay que Sí, superar obstáculos, tiene que haber una resistencia, tiene que haber algo que uno le cueste, entonces te sí. cuesta y con eso la superás. De repente no superás una gran cosa para afuera, pero internamente generaste algo en vos. Claro, se tiene que romper un equilibrio, ¿no? Como un estado de que vos te lleve a aprender algo nuevo. Pero eso nuevo se tiene que acoplar a lo que vos ya tenés, ¿no? Entonces es como una cadena, ¿no? De cosas. Entonces, bueno, está bueno saber, de repente leer el libro e ir viendo en el mapa a ver cómo era antes, cómo era después, etcétera, ¿no? O descubrir estos descubrimientos, anticipaciones, cómo se dieron antes, cómo se dieron después. Me parece está bueno ver qué contenidos podemos desarrollar. Muy bien. Bueno, entonces queda así. Julio Verne nos sirve para ver qué contenidos podemos desarrollar. Y Sí, Johanna Holl, gracias por traer a Julio Verne. Capaz que habría que traerlo otra vez, pero bueno, traer solamente una obra porque quedé sí, muy... y la pero muy desgranamos. y desgranarla, sí, comentarla. Estaría espectacular. Sobre todo para el público juvenil, digamos, de la máquina de Sí, pensar. porque también hay como adaptadas, ¿no? Para más pequeños, estuve Impresionante. viendo, ¿no? Esa adaptación que hay de los libros una y otra vez. Hay de Julio Verne adaptados. Y bueno, son 65 libros. Incluso, ¿sabés que escribió canciones? Y también escribió 30 obras de teatro, Ah, que no son tan conocidas. Le es una gustaba mucho el locura. teatro. Sí, una locura. Y hay canciones que la gente son canciones del mar y canciones Tremendo, oceánicas, por sí, así sí, no, la decirlo. gente del siglo XIX, Víctor Hugo, Sí, todo, Balzac, se amaba a escribían, Víctor bueno, Hugo. Alejandro Dumas, una Sí, locura, es un disparate todo lo que como muy escribía. integrales, ¿no? Sí, eran como máquinas de escribir, realmente. Totalmente. Pero así que Impresionante. bueno, volvamos a leer Julio Verne. Bueno, sí, yo lo voto para que... Sí, mira, y, nosotros, mi primo Felipe heredó de mi abuela la colección. Son libritos rojos, todos los libros, de esos libros los leímos todos. Así que los tiene él en custodia. Pero, ¿no? Como clásicos que los leímos todos de pequeños. Muy bien, Johanna, te mando un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta el próximo viaje imaginado. En avión de papel. En avión de papel.